Pilas puestas, el gobierno mexicano inicia un diálogo formal con la nueva administración del presidente Donald Trump, al menos vía telefónica. Algo es algo para ver de qué manera puede salir avante en las conversaciones en materia de migración y seguridad, pronto económica, pero por ahora con estos dos temas de preocupación que definirán precisamente el tema de los aranceles. Es el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente quien inicia estas conversaciones, aunque les digo vía telefónica con el secretario de Estado Marco Rubio. Lo informó la presidenta Sheinbaum, asegurando que se abre un proceso de pláticas. En medio de todo este merequetengue bilateral, quien ya estaba muy puesto para ir a poner en alto el nombre de México era el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pero terminó cancelando su participación porque no había manera de volar a la fría Suiza con fuego en casa. Quien sí estuvo presente en el Foro Económico Mundial de Davos para no dejar plantado a nadie fue Luis Rosendo, subsecretario de Comercio Exterior, quien en una sesión dedicada a México pudo platicar largo y tendido del Plan México que presentó recientemente la presidenta Sheinbaum en esta coyuntura tan crítica. Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, moderó el panel a puerta cerrada, pero nos comparte algunos detalles, porque además también hubo una cena de Latinoamérica. ¿Cómo estuvo? ¿Qué ocurrió? Mira, a ver, empecemos por el Plan México. Siempre aquí en Davos hay unas sesiones que les llaman el Country Strategy Session, son sesiones de la estrategia de países, ¿no? Hay de muchos países, y en este caso la hicieron por México, porque la verdad, Jimena, sí hay un apetito bien grande en las empresas globales sobre México, ¿no? Un apetito que a lo mejor tiene que ver con esta incertidumbre de aranceles y a lo mejor tiene que ver con talento, con AI, con tecnología, con energía, con infraestructura. Pero el apetito ahí está y eso es lo que hay que aprovechar y por eso se hizo esta sesión de estrategia del país y básicamente fue donde se presentó el Plan México. Y vaya, pues mucho apetito, digo, porque el salón estuvo repleto de CEOs internacionales en muchas industrias, como lo platicamos y ellos también ya lo postearon, ya lo hicieron público. La secretaria Alicia Bárcena presentó el Plan México junto con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez. Y la verdad es que, mira, a ver, se contestaron todas las preguntas. Yo soy bastante parcial, digamos, yo no estoy en el gobierno ni nada. Puedo decir, me tocó moderar. Te puedo decir que se contestaron absolutamente todas las preguntas en materia de energía, en materia de los planes de inversión extranjera, de la relación del gobierno con el sector privado, que lo hemos visto a la presidenta Claudia Sheinbaum pues bastante activa en eso. Tú comentaste aquí del CEO Dialogue, del CEO Dialogue con Canadá, vaya, múltiples reuniones que hemos visto. Y, y eso fue, ¿no? Las empresas obviamente pues tienen preguntas sectoriales y tienen preguntas generales, cuáles escenarios existen. Entonces se comentó todo eso en una sesión de 60 minutos y bueno, pues la verdad es que muy bien me parece por México el que existan estos espacios en donde los funcionarios públicos están comentando paso a paso y proceso a proceso lo que va sucediendo, ¿no? Ujú. Pues, vaya, muy bien en ese sentido. Hay otros mexicanos por acá que pues participan en diferentes sesiones. El senador Alejandro Murat mañana estará en una sesión también sobre cadenas de suministro. Pues hay empresarios, hay sociedad civil y creo que todo ese conjunto hace pues tener presencia, Jimena. O sea, como siempre decimos, nadie vende pan duro, hay que salir a vender. Si tenemos un plan como el Plan México, que tiene una meta para el 2030, entiendo que el plan es que México atraiga 100,000 millones de dólares ese Ujú. año, digamos, pues lo tenemos que ir creciendo y tenemos que salir a vender ese Plan México. ¿Y qué Eh, tipo de pan están buscando los CEO en ese aspecto? Ya mencionabas tú algunas de las preguntas que respondieron los secretarios que me imagino que van en el sentido de sus preocupaciones, ¿no? También cuántos estuvieron en esa sesión específica de México, pero si detectaste tú alguna otra preocupación en particular. Mira, a ver, yo creo que la principal preocupación de ellos, pues no es tanto hacia México, sino hacia Mm. Estados Unidos. ¿Qué decisión va a tomar Estados Unidos después de estas revisiones que el presidente Donald Trump encomendó a su gabinete, a su nuevo gabinete? Y esas evaluaciones pues llevarán a Estados Unidos a tomar una decisión sobre el USMCA y la revisión sobre posibles o no aranceles, en fin, en otros sentidos. Esa es la principal incertidumbre que existe. Un estudio de KPMG que ayer vimos, pues México
en muchas de las industrias sale mucho más competitivo que otros países, incluido Estados Unidos, en 35, 40%, digamos, en costo, Jimena, ¿no? Ujú. Para poner una planta, para invertir, para contratar gente, para, vaya, todo, gastos energéticos, etcétera. Entonces, bueno, pues ese 40% obviamente las empresas, depende de la industria, pero las empresas quieren mantener digamos, esa competitividad de México. Y obviamente los aranceles te reducen esa competitividad si ahora tienes que pagar un adicional. Entonces, esa me parece que es la principal incertidumbre. No es una incertidumbre hacia México per se, sino hacia una decisión de Estados Unidos, pero obviamente tiene que ver también con una respuesta de México. Y entonces, me parece que ese es el foco y me parece que es algo en el que también la iniciativa privada puede participar mucho, Jimena, ¿no? O sea, las empresas automotrices en Estados Unidos, las de infraestructura, las de energía, etcétera, también pueden abogar porque porque el tratado continúe, porque los aranceles nos impongan. Al final del día, ellos son los participantes, ellos son los que vaya, serían los principales afectados, digamos, obviamente el país también y el consumidor también, pero digamos que esta alianza pública-privada frente a argumentar de manera lógica, en una lógica económica, en una lógica de seguridad de la región, pues hace sentido, ¿no? Pues tiene que trabajar la iniciativa privada en conjunto con el gobierno para argumentar eso. ¿Qué tipo de CEOs había? Si detectaste un sector en particular y más o menos cuántos eran. Mira, eran cerca de 50 CEOs, Mm. eh, sin decir nombres, pues había industrias de bebidas globales, había industrias automotrices, autopartes, había muchas de infraestructura, había de cementos, había muchas financieras, Mm. había de educación también, me llamó la atención, porque el tema de reskilling y upskilling es bien importante. Mm. Había empresas de AI, había fintechs, pero vale, estamos hablando de fintechs muy globales y de empresas que tienen plantas pues, en muchas partes del mundo y que obviamente están preocupados por Norteamérica, pero también por otras partes del mundo, ¿no? Ujú. Y ahora en la cena de Latinoamérica, ¿qué pasó? La cena de Latinoamérica es bien padre, pero digo, es ya como que tradicional. Ujú. Pues, participa toda Latinoamérica, aunque también se invitan a CEOs de muchas partes. Estuvo el presidente del IDB de Brasil, se invitó como keynote a un profesor creo que de la Universidad de Stanford en temas de inteligencia artificial y la verdad es que dio un masterclass ahí, el fundador de Coursera. Eh, Mm. en- Entre otros, siempre pues hay muchos speakers, había también fintechs, el banco ahora más grande de Latinoamérica, que es público además, y bueno, pues Latinoamérica, muy diverso, te tengo que decir, Jimena, ¿no? No es lo mismo las necesidades y los problemas hoy de México que los de Argentina o que los de Brasil o que los de Panamá. Correcto. eh, o cualquier otro país de Latinoamérica que me diga, Centroamérica o Caribe. Entonces, diverso en cuanto a eso. La cena se enfocó mucho en inteligencia artificial y qué es lo que tenemos que hacer como países, como tomadores de decisiones. Y mira, yo me quedé con un comentario que hizo uno de los participantes. Dijo, tenemos que ser los mejores takers, ¿no? De inteligencia artificial. Lo que decía hay makers y hay takers. Pero para ser un maker en el futuro, primero tienes que ser un taker. Y Ujú. necesitamos utilizar de la mejor forma y en las diferentes industrias, salud, educación, fintech, retail, etcétera, tenemos que usar muy bien la inteligencia artificial para poder después pensar en ser makers de empresas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso porque creo que hemos sido takers en otras industrias, la propia, digamos, Internet per se, pero luego supimos utilizar el Internet para ser makers, ¿no? Mm. Tenemos empresas mexicanas de e-commerce enormes
Tenemos empresas fintech mexicanas enormes que supieron utilizar ese Internet y esa capacidad de infraestructura que te da el Internet para construir. Pero quizá primero tenemos que ser takers, ¿no? Primero tenemos que saber utilizar la herramienta de inteligencia artificial y no sé si estamos ahí, Jimena. Fíjate que todo está muy alineado porque recientemente platiqué con el CEO de una de las empresas más prometedoras en temas de tecnología e inteligencia artificial aquí en México y que de hecho estuvo en Davos, Suiza, el año pasado, en 2024, y me comentaba de un concepto muy interesante, el AI shoring. ¿Qué te parece eso? Y justamente habla de ese tema de ser takers y luego makers. Se me hace bastante interesante, luego tú y yo lo tenemos que explorar. Mientras tanto, te agradezco mucho, Enrique. No, hombre, al contrario, Jimena, yo creo que en el tema de AI es espectacular, creo que lo comentamos ayer en nuestro podcast, decíamos, el año pasado AI aquí en Davos se veía como o un gran riesgo para la humanidad o como una gran promesa para la humanidad. Y Ujú. ahora ya se empieza a ver este año más como un retorno de inversión, o sea, como una industria más en donde todos los fondos están buscando pues retornos, inversiones, etcétera. Y yo creo que poco a poco vamos a ir tomando ventaja de esta nueva herramienta a la que le llamamos hoy AI y, y hay que hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ahí está también Estados Unidos poniendo el ejemplo ya con esa inversión de 500.000 millones de dólares que ya anunció con todo su Dream Team tecnológico. Entonces, viene fuerte el tema. La infraestructura que se necesita para desplegar AI, desde energía hasta talento y data centers y todo, pues es brutal. Y creo que Estados Unidos está siendo el primero en dar ese gran paso de construir la infraestructura necesaria, digamos que las carreteras necesarias para después correr sobre esas carreteras. Eh, ojalá y México pueda ser también parte de eso, ¿no? O sea, que esa cadena de suministro, digamos, de AI, de esa infraestructura necesaria de AI, y lo estamos viendo en data centers, por ejemplo, con la inversión de AWS en Querétaro, me parece que México puede jugar un rol bien interesante ahí. México tiene tarea. Gracias, Enrique.